Hola, bienvenidos al curso Agua, Propiedades, Poder Disolvente y Contaminación. Es respecto a la asignatura Compuestos Químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible. Mi nombre es María Guadalupe Castillo Arteaga. Soy maestra en la preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta ocasión compartiré con ustedes un tema relativo al bloque 2 de la asignatura antes mencionada, que se imparte en el segundo semestre del bachillerato. Tiene como contexto los enlaces químicos e interacciones intermoleculares, el enlace por puente de hidrógeno, las características que derivan de este enlace y, en consecuencia, todas las propiedades y características tan particulares y peculiares que presenta el agua, así como terminar en un análisis y reflexión de la contaminación del agua. Tenemos por intención desarrollar a través de este tema la competencia de pensamiento crítico. Pues bien, el agua es un compuesto químico formado por hidrógeno y oxígeno que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Cuando nos referimos a enlaces intramoleculares, es dentro de la molécula misma, la unión como tal de hidrógeno con oxígeno. Esa unión es enlace covalente polar, mientras que cuando nosotros situamos una sola gota de agua o una gran porción de agua, químicamente estamos frente a enlaces intermoleculares que son específicamente puentes de hidrógeno por atracción de los oxígenos que hay presentes en la molécula hacia hidrógenos, pero de otra molécula, en la misma sustancia que es el agua. ¿Por qué es importante estudiar esto y para qué nos puede servir? Primero tenemos que considerar que el agua es un compuesto vital para el ser humano. 3/4 partes de la superficie de la Tierra son agua y más del 75% de la masa corporal de un ser humano adulto corresponde también al agua. Incluso en un embrión de hasta 4 semanas de gestación, el 95% de la masa corporal es agua. Entonces, es un compuesto fundamental, vital para la vida misma y desafortunadamente, aunque tenemos una gran proporción de él en nuestro planeta Tierra, no toda es apta para el consumo humano, debido a la cantidad de sales contenidas en la misma. Por lo tanto, resulta de vital importancia también considerar el factor de contaminación, el factor de eliminación del agua posible para consumo del ser humano y el cuidado de la misma. Esta es la principal intención que se tiene en este tema, obviamente partiendo de la perspectiva química de todo lo que implica. Tenemos entonces como contexto que los enlaces químicos pueden ser de dos tipos, intramolecular e intermolecular. Dentro de los intramolecular tenemos a los enlaces iónicos, covalentes, que pueden ser polar, no polar y coordinado, y metálico. De estos enlaces químicos intramoleculares, el que contiene el agua es el covalente polar, debido a que son dos no metales, el hidrógeno y el oxígeno, diferentes que comparten un par de electrones. En cuanto a los enlaces químicos intermoleculares, existen diferentes fuerzas de atracción que pueden ser ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo inducido, entre otras. Y una fuerza intermolecular más es la conocida como puente de hidrógeno, que es característica en nuestra sustancia de estudio, el agua. Esas fuerzas intermoleculares e intramoleculares le dan al agua
sus características tan peculiares como son la forma de sus gotas, la capacidad de solidificación a temperatura ambiente y las formas geométricas tan perfectas y caprichosas que puede reflejar en algunas formas de cristalización como es la nieve. Así, podemos enlistar todas las propiedades físicas que derivan de los enlaces químicos que posee el agua, su estado físico, las altas fuerzas de adhesión y de cohesión, la tensión superficial, la densidad, la capacidad disolvente, la capacidad calorífica, entre otras, que vamos a desglosar muy brevemente en este pequeño curso. Comenzamos con el estado físico del agua. Si no fuese por las fuerzas intermoleculares o los estados físicos que posee, toda sustancia sería gaseosa. Y sin embargo, al agua la encontramos en condiciones normales de presión y temperatura, dependiendo de los diferentes hábitats, en estados sólido, líquido y gaseoso. La encontramos sólido en glaciares, en lo alto de las montañas, etcétera. En estado líquido en ríos, lagos, océanos, etcétera. Y en estado gaseoso en la atmósfera. Estos estados físicos se deben al cómo están al interior de nuestra sustancia las moléculas agregadas. Obviamente, en un estado sólido, las moléculas están estrechamente unidas y de hecho entrelazadas debido al puente de hidrógeno. Por lo tanto, no hay mucho movimiento entre esas moléculas. En un estado líquido ya podemos detectar movimiento entre las moléculas y en un estado gaseoso andan relativamente libres y separadas. Dentro de esos estados líquidos nosotros podemos detectar otro fenómeno muy peculiar en el agua, que es que pueda flotar un cubo de hielo o una porción, una gran masa de hielo en el agua líquida. Eso es una situación que no todas las sustancias presentan, sino solamente el agua, y se debe a la densidad en estado sólido que posee el agua respecto a la densidad en estado líquido. La mayoría de sustancias pesan más cuando están en estado sólido que cuando están en estado líquido, y en el agua es al revés. Esto también se debe a los enlaces por puente de hidrógeno y a las fuerzas intramoleculares. Hasta cierto punto esto es muy favorable porque en una zona ártica, la baja temperatura empieza a congelar el agua en la superficie de la misma. Y en la parte baja se encuentra agua en estado líquido, lo cual favorece la vida animal en aquellas zonas. Cuando cambia la época y el rayo solar entra un poquito más directamente, puede descongelar esa placa de hielo y cumplirse el ciclo de cambios de estados físicos propios para que la vida animal sobreviva. De ocurrir lo contrario, cada año con año se estaría congelando diferentes capas de agua en la profundidad y no habría algo que la pudiera derretir y entonces la vida sería totalmente extinta en aquellos lugares. Así, pues bueno, se han determinado propiedades muy específicas del agua, como son el punto de ebullición a 100 grados centígrados en condiciones normales de presión y temperatura, y el punto de congelación a 0 grados centígrados. Y eso trae importantes propiedades y características a nuestra sustancia. Una de esas situaciones son las fuerzas de cohesión y adhesión del agua. El hecho de que las moléculas puedan unirse entre sí fuertemente hasta reducir lo más posible su área superficial
hace que nosotros tengamos en conocimiento la forma tan peculiar de una gota de agua, esférica en una gran proporción y por efecto de la gravedad ligeramente alargada, lo cual nos da una forma muy peculiar en nuestra sustancia. Las fuerzas de cohesión y de adhesión hacen que el agua pueda resbalar en algunas superficies sin necesidad de quedarse impregnada en ellas. Si el agua pudiera, se mantiene estrechamente unida siempre y pasa por alto ante las demás sustancias. Otra característica importantísima es la tensión superficial. Estas fuerzas de cohesión dan lugar a que el agua pueda ejercer una fuerza de soporte en la superficie de un líquido, no así al interior del mismo, porque en el interior hay fuerzas por todos lados, mientras que en la superficie las fuerzas de cohesión están con un empuje hacia el centro del líquido, blindando de alguna manera la superficie de nuestra sustancia. Y esto es la causa o la explicación a fenómenos como los que se ilustran en la presentación. Una pequeña masa que represente un insecto hace que éste pueda aparentemente caminar sobre el agua. Pero la tecnología humana ha desarrollado esta propiedad a nivel de grandes masas, como lo son los barcos, los buques, las balsas, los yates, en donde aprovechando la tensión superficial y ese empuje de las moléculas hacia la superficie del líquido, el barco puede flotar y mientras existan las condiciones adecuadas, nunca irse a pique. Si nos damos cuenta, todas estas propiedades son características y son muy peculiares en el agua. Y de ahí la importancia de estudiar los enlaces químicos, las fuerzas intermoleculares e intramoleculares que presenta. Una propiedad particular más del agua es la capacidad calorífica que tiene. La capacidad calorífica es la cantidad de energía que se necesita para romper las fuerzas intermoleculares, los puentes de hidrógeno y convertir a una sustancia en estado gaseoso. Es una propiedad relativamente baja comparada con otras sustancias. El agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, 92, 93 grados centígrados a la altura de la ciudad de Pachuca, pero hay otras sustancias que para alcanzar este nivel se requieren más de 200 grados, más de 400 grados centígrados, etcétera. Sin embargo, aunque el agua se puede convertir a estado gaseoso rápidamente, guarda esa cantidad de calor que le fue otorgada ante algunos fenómenos. Curiosamente, en un poblado nublado, pareciera que no hace frío, porque la capacidad calorífica del agua hace un efecto de estado térmico en el ambiente para que el aire frío no fluya y no nos provoque esa sensación térmica helada, entre otras situaciones que se pueden explicar a través de esta propiedad. Finalmente, una propiedad más del agua es la capacidad disolvente. Tiene una habilidad enorme para relacionarse con moléculas de casi todo tipo, moléculas iónicas, moléculas covalentes no polares y, por supuesto, moléculas covalentes polares que son de la naturaleza misma del agua. Logra atrapar entre sus moléculas a las otras sustancias
y de ahí su capacidad disolvente, que no en términos literales, pero se considera el disolvente universal por la gran cantidad de sustancias a las cuales es capaz de disolver y formar con ello mezclas homogéneas definidas como soluciones en donde la fase dispersa o sustancia que el agua logró dispersar en sí es del tamaño de átomos y moléculas, por lo cual no es visible a nuestros ojos y nosotros lo que vemos solamente es una mezcla homogénea, una sola fase. Esta capacidad disolvente tiene un contra. La gran habilidad del agua para relacionarse con otras sustancias, ya sea por arrastre o ya sea porque se vierte sobre de ella diferentes sustancias, hace que su nivel de contaminación sea alto y muy fácilmente ocurra. Esas fuentes de contaminación pueden derivarse de la actividad doméstica, de la deforestación, de la actividad agropecuaria, de la actividad industrial, etcétera. Y nosotros como seres humanos y especie inteligente en este mundo, tendríamos que hacer un análisis, tendríamos que hacer una conciencia de cuidado de este recurso, porque si bien es cierto que 3/4 de nuestro planeta son agua, menos del 1% es agua para consumo humano. Y desafortunadamente se prevé un futuro con escasez de agua, el cual empezamos a presenciar sobre todo en este cambio climático que vivimos, en donde las temperaturas van siendo extremas y en épocas de verano nos quedamos con muy poca agua, una alta sequía, en épocas de invierno unas temperaturas muy congeladas, en épocas de lluvia torrenciales tan fuertes que finalmente se traducen en contaminación de agua por arrastre de muchas otras sustancias. Entonces, es imperante que pongamos análisis en el uso y cuidado del agua y que implementemos acciones personales a favor del cuidado. Quizá una ducha de menos tiempo, quizá recolectar agua de lavar ropa o del baño mismo para darle uso dentro de nuestra misma casa en otras cosas que pudiera ser aplicable. Pero también cuidar el recurso que hay no solo en nuestra casa, sino alrededor. Ser guardianes de este recurso que no es renovable por el simple hecho de que contiene grandes cantidades de sales disueltas e impide el consumo humano. Esto es un tema tan importante como el estudio de las propiedades mismas y por eso en la asignatura de compuestos químicos se termina precisamente con eso, creando el pensamiento crítico de cuidado del agua y cuidado de este recurso tan importante. Finalmente, como parte de este análisis, vemos cómo los ecosistemas van cambiando. La contaminación que hemos generado hasta ahora del agua hace que las especies animales estén en peligro de sobrevivencia o incluso en peligro de extinción. La cantidad de basura, la cantidad de desechos sólidos que hay actualmente en océanos, en mares, está impactando fuertemente en las especies animales y nosotros tendríamos que también considerar eso en nuestro diario vivir. Tener acciones a favor de mitigar la contaminación de todo tipo, tanto de aire, pero en este caso específicamente de el agua. Lo mismo las aguas que se desechan a partir de del vivir y del desarrollo de nuestras sociedades, tendríamos que estar alerta con eso. En el gráfico se muestra dentro de nuestro país, México, cómo la zona roja refleja estados con un nivel muy bajo, menor al 50%
de posibilidades de tener agua para consumo humano, agua potable. Son contados los estados, sobre todo en el norte del país, los que tienen un nivel mayor al 80% de disponibilidad de agua. Y tenemos 5, 6 estados que se encuentran con un punto intermedio en estas dos situaciones. Pero ciertamente nuestro país y el mundo entero se considera tiene un alto riesgo de sequía importante para los próximos años. Se anuncia el llamado día cero, en donde la disponibilidad de agua para las actividades humanas va a ser al mínimo, lo cual tendríamos que cuidar, pensar reflexivamente acerca de esto y formarnos un criterio amplio acerca del consumo de este recurso tan importante, tan vital y tan particular desde el punto de vista químico, que es el agua. Bien, dejo a su disposición algunas de las referencias de las cuales podemos consultar todas estas propiedades características del agua, ahondar en el tema porque ciertamente es un tema que da para mucho análisis, para mucha reflexión, y desde el punto de vista químico encontramos causas y explicaciones del comportamiento de esta sustancia para que juntos podamos cuidarla lo más que se pueda. Están ahí también algunas referencias cibergráficas, webgráficas, en donde hoy en día basta con querernos informar para tener muchos lugares de donde leer información válida acerca de este compuesto. Agradezco mucho la atención a este curso, los espero pronto en un futuro tema que complementa las actividades, los contenidos, las habilidades y competencias que el modelo educativo del bachillerato intenta promover a partir de sus asignaturas. Muchas gracias a todos. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.